Para la guía número 7 vamos a trabajar acerca de extender datos, copiar celdas, aplicar bordes y elaborar una nómina. La primera parte, que es la sección de ambientación, vamos a realizar la lectura acerca de si sabías que actualmente existe software que permite crear o elaborar automáticamente la nómina de una empresa. Entonces tenemos acá el ejemplo de NGSoft de PwC. Luego hay que responder la pregunta planteada en la sección conocimientos previos. Y pues acá ya iniciamos la sección información. En la sección información entonces, la primera parte trata sobre rellenar datos automáticamente en Excel. Para esto entonces normalmente nosotros debemos copiar los datos uno por uno en cada casilla, pero si nosotros tenemos datos que tengan alguna relación o siga uno al otro de manera organizada, podemos extenderlos. Por ejemplo, si yo tengo los números 1, 2, 3, o sea, las series de 1 en 1, yo puedo extenderlo. ¿Cómo hacemos ese proceso? Primero selecciono, puede ser 2 o 3 datos de ellos, me acerco aquí a la esquina inferior derecha y cuando el cursor cambia esta forma común más, empiezo a extenderlo. Si nos damos cuenta en esa sección, ahí vamos mirando el dato, ahí va por ejemplo 13, 14, 15 y ya lo logramos extender. Acá tenemos una serie que es de 3 en 3, 3, 6, 9. Vamos a hacer lo mismo, selecciono los 3 datos, tomo acá, hago clic y arrastro y me van a quedar de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24 y así hasta 45 llegue. Tenemos de 2 en 2, vamos a extenderlo y nos va a quedar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tenemos también una lista con los días de la semana. Desde que sean ordenados y continuos, los voy a poder extender. Entonces tenemos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y pues después se iniciará nuevamente la serie. Entonces nos puede quedar de esa manera. Tenemos también para los meses del año, los puedo seleccionar, voy aquí a la esquina inferior derecha y los puedo extender hasta diciembre. Tengo estos datos que no inician desde cero, pero tienen una relación, uno continúa después del otro. Tenemos 1987, 1888, 1989, los puedo tomar y los puedo extender. De esta manera también puedo extender fechas o datos que tengan una relación. Tengo por ejemplo aquí 1200 más 1200, 2400 se va aumentando de 1200 en 1200 y puedo extender y llegar hasta el valor que yo considere. Luego tenemos cómo copiar y pegar el contenido de una celda. Tengo como ejemplo estas celdas, entonces yo ¿qué hago? Si quiero copiar solamente una celda, la selecciono, puedo darle botón derecho, copiar y puedo ir a otro lado y me va a salir aquí opciones de pegado. Entonces puedo pegar al pie de la letra o que sea un valor, o tenemos para fórmulas, transponer, formato en general. Me interesa solamente la primera. Esa es una de las maneras. La otra es selecciono el dato, le doy control C y acá control V. Recordemos que control C es para pegar, para copiar, control V para pegar. La otra opción, entonces selecciono mi casilla, voy entonces acá a la parte de arriba, entonces tenemos que buscar la opción de copiar y pegar. Entonces tengo seleccionado acá el nombre, vamos acá y le digo copiar, selecciono la casilla donde voy a pegar y le damos pegar simplemente. Tenemos entonces, puedo copiar varias celdas a la vez. Si la selecciono, por ejemplo, el nombre, la cédula, la deuda, la estatura y el número de celular, control C y acá control V y me pego
los datos tal y como los puedo observar acá. Para borrar selecciono y suprimir. Puedo también copiar la tabla completa, control C. Puedo pegarla en otro lado, control V. Entonces voy a dejarla simplemente pegada en la segunda celda. Puedo pegarla las veces que yo requiera. Luego tenemos entonces aplicar bordes y sombreados a la celda. Entonces lo primero que hago es que a partir de estos datos voy a crear una tabla. Entonces teniendo estos datos los puedo seleccionar todos y puedo aquí decirle, entonces ir a inicio, acá selecciono bordes y acá en bordes puedo decirle todos los bordes. Ya me va a quedar como si fuera una tabla, pero yo quiero que quede borde de cuadro grueso. Entonces voy borde de cuadro grueso. Acá arriba para la lectura inicial. Lo mismo, entonces voy y borde de cuadro grueso. Para cada columna voy a aplicarlo de esa manera. Si yo quiero aplicar otro borde, entonces puedo seleccionar acá, por ejemplo, el borde superior e inferior doble. Y ya podemos observar que quedó un poco distinto. Luego, para aplicar el sombreado selecciono las casillas que requiero. Voy acá en inicio, donde está el baldecito, y puedo seleccionar un color, de tal manera que contrasten. No puedo, digamos, tener un texto de color rojo, por ejemplo, y escoger un color, por ejemplo, verde. Queda muy mal presentado. Entonces vamos a dejarlo de esa manera. La otra parte de la celda o de la tabla voy a seleccionar, voy a aplicar este color azul claro y nos quedaría de esta manera. Luego tenemos la sección de la nómina de trabajadores. Entonces la puse aquí pues para irme guiando. Puse un logo, un nombre de la empresa. Entonces mantenimiento de computadores limitada. Voy a dejar el nombre. Aquí en la parte de abajo entonces la primera fila entonces va a quedar para un número para el trabajador. Acá vamos a tener nombre del trabajador. Acá tenemos entonces número de cédula. Tenemos luego el cargo, el salario, si recibe subsidio de transporte. Tenemos entonces acá las deducciones. La primera de ellas entonces es la de salud. La otra es la de pensión. Y lo demás pues ya son los aportes de la empresa. Esas partes ustedes la completan. Entonces primero que todo voy a seleccionar un tipo de letra. Selecciono todas las columnas y voy a seleccionar este tipo de letra. Le voy a decir que negrilla. Y para que quede de esta manera, entonces tomo de arriba y voy a quitarle el ancho a la celda. Necesito que el nombre de trabajador quede más amplio. Lo puedo ajustar. El número de la cédula está bien. El salario vamos a ajustarla un poco. El subsidio de transporte está bien. Las deducciones entonces de estas dos celdas voy a convertirla en una. La selecciono, le doy combinar y ya quedó de esa manera. Aquí voy a hacer lo mismo para que no quede, digamos, descuadrada mi tabla, los datos. Y luego voy a seleccionarlas todas y le voy a decir que la posición es alinear en el medio.
entonces ya subió y quedó un poco mejor presentada. Luego entonces pues voy a utilizar datos de esta tabla. Simplemente lo que hice fue copiarlos, los nombres, los números de cédula, los cargos. Entonces voy a decir que él es gerente, él es administrador, él es contador, asesor, no voy a poner los demás para mayor facilidad. Entonces acá salario al primero de ellos le voy a dejar 4.500.000 y le voy a ajustar que quede como moneda. Entonces me hace falta un 0. Si me quedaron con muchos datos, entonces le puedo quitar acá arriba. Para el segundo trabajador también le voy a dejar 4.500.000. Puedo seleccionar a todos y ajustarles para que quede como moneda. Al siguiente entonces 3.500.000. El siguiente 1.000.000. El siguiente 1.200.000. Entonces recordemos que en algunos casos se indica el subsidio de transporte, que era de 106.000 pesos aproximadamente. Entonces el gerente no tiene derecho, pero el asesor sí. Porque recordemos que en el caso del subsidio de transporte se le asigna a trabajadores que reciben una asignación salarial de menos de 2 salarios mínimos. Entonces recordemos también que el valor para salud entonces es un descuento del 4% y pensión también es de un 4%. Entonces, ¿cómo calculamos el valor? Shift igual, se calcula según el salario. Entonces selecciono la casilla del salario por 4% y puedo extender esos valores hasta abajo. Entonces me va a quedar la fórmula para cada uno. Entonces yo así como extiendo valores puedo extender fórmulas. Ahí las puedo verificar y él tomó la celda que está en la misma fila. Para pensión entonces vamos a hacer lo mismo, es según el salario, por también 4%. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es extender hacia abajo. Entonces si quiero mirar el devengado de cada trabajador, ¿cómo lo hallamos? Entonces tomamos el salario, como esos son descuentos, lo de salud y pensión, lo resto, menos la salud, menos la pensión. Y puedo extender hacia abajo esos valores para determinarlo. Entonces también me van a quedar las fórmulas, toma el valor de salario menos salud menos pensión. Luego entonces voy a aplicar los bordes, entonces voy a decirle que todos los bordes voy a tomar que borde de cuadro grueso. También voy a aplicar entonces un sombreado, digamos de este color azul. Entonces, ¿qué haría falta por determinar? Haría falta por determinar valores como son los aportes de la empresa, que es cambiar el porcentaje, 8,5, 12%, 3%, 2%, hallar el devengado y los descuentos.
En la elaboración de la nómina, entonces tenemos varios datos. Entonces, ¿qué debemos indicar en la nómina? Todos estos valores que están en la guía. Además, acá como una ayuda dejé este cuadro en el cual pues está la información y los porcentajes que se deben tener en cuenta. Acá está un ejemplo de la nómina en la guía. Acá está alguna ayuda para que ustedes puedan elaborar su nómina. Por ejemplo, aquí cómo estarían las fórmulas. Acá ya dejé las fórmulas para hallar cada valor. El devengado, las deducciones. Tenemos aquí entonces cómo sería ese paso a paso, por ejemplo, para el devengado. Entonces, ¿qué nos haría falta? Restar salud y pensión. Hay que sumar también el subsidio de transporte. Y acá entonces en la sección aprendizaje individual, entonces en el primer punto de leer la guía en su totalidad, leer la sección ambientación, solucionar conocimientos previos, elaborar los ejercicios de Excel. Si no tienen entonces Excel, entonces revisar muy bien la guía y el video. Crear luego la nómina en Excel con los datos de la guía 5 que ustedes ya habían elaborado de su empresa. Entonces ahí toman para estos datos, es con los de su empresa. Ustedes ya habían definido nombre del trabajador, cargo, salario, van a ponerle un número de cédula. Luego entonces realizar las operaciones mostradas en la guía para la nómina de la empresa creada. O sea, aquí sería hacer las operaciones. Si no tienen Excel, entonces hay que elaborar la nómina. En la carpeta hay que hacer muy bien el cuadro, bien presentado. Y por último, entonces presentar la evidencia al profesor. Gracias.